¿Qué fue quizás lo más duro para ti personalmente en esa etapa? Definitivamente tenía demasiados miedos a poder interactuar con personas y sobre todo a no saber. ¿Qué es lo que este emprendimiento te está enseñando que la empresa o el corporativo no te enseña? Hablar el idioma del negocio ayudaba a movilizar decisiones y a lo largo de esa carrera fue involucrar más en temas financieros, en temas de operaciones, procesos, lo cual me llevó a entender una mejor forma el negocio. Eso me lleva a que al momento de emprender pueda tener una vista un poco más holística. ¿Cómo cuantificas tu trabajo? Hablar del impacto que tiene cada una de las posiciones dentro de la organización. Esto no significa que una posición sea más importante que otra, no va por un tema de importancia, sino de magnitud de impacto de la decisión de la posición en los resultados que puede tener el negocio. Todos alguna vez en nuestra vida hemos pensado que debemos ganar más en nuestras chambas. El día de hoy nos encontramos con una persona que probablemente nos va a dar las respuestas. Hola comunidad de Hablemos de Chamba, este es un episodio más y me encuentro hoy día con un invitado que realmente estoy muy feliz de tenerlo, porque antes de dar la introducción voy a contar una pequeña historia. Ha sido una persona que me ha acompañado a ver el primer set del podcast, ¿no? De Hablemos de Chamba, que probablemente ha creído en este proyecto antes que yo misma crea en el proyecto y ha creído también muchas veces en muchos proyectos míos antes que yo misma y lo valoro muchísimo. Y detrás de toda esta historia y crecimiento, creo que no he podido elegir al mejor invitado para hablar de este tema que la comunidad Hablemos de Chamba lo ha preguntado muchas veces y que es tan importante, que es nuestro salario, cuánto ganamos y cómo es que nosotros dentro del mundo corporativo podemos ir creciendo dentro de este espacio. Bienvenido, Guille, a este podcast y Hablemos de Chamba. Muchas gracias, Mili. Para mí es un placer estar aquí contigo y realmente me encanta el espacio. Creo que alguna vez lo conversamos, sobre todo de tratar de hablar de chamba sin tabús, de forma más directa, a la vena. Ya me conoces, soy un poco así, entonces me gusta el hecho de que estés abordando esta comunidad de esta manera. Es un muy lindo espacio. Gracias, ¿no? Y de verdad me siento muy feliz y muy cómoda también porque a lo largo de este tiempo hemos crecido juntos. Creo que la chamba ha sido parte de nuestro crecimiento, pero del encuentro de varios temas. Y antes de entrar a profundizar un poco lo que hoy día nos reúne, ¿quién es Guillermo detrás de esta posición de liderazgo en una de las compañías mineras más grandes del Perú? Y probablemente también detrás de todos los logros que tienes. Creo que si lo pudiera definir en 3 partes sería: la primera, creo que soy una persona extremadamente curiosa. Me encanta siempre estar aprendiendo, indagando mucho. Lo segundo es, soy una persona que el centro de mi familia, el centro de mi vida es mi familia, ¿no? Mi esposa, que es mi cable a tierra, mi hija, que es realmente mi motivo, mi motivación día por día. Y tercero, un emprendedor hoy realmente con un negocio por delante, aparte de mi carrera corporativa, pero creo que un emprendedor en el amplio sentido de la palabra, también en la chamba, también en mi vida personal. Sí, y qué chévere que lo menciones, porque dentro de este espacio de desarrollo, de línea de crecimiento, muchas personas dentro del mundo corporativo lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Para nosotros creo que es importante crecer dentro de la empresa, pero también esta parte de entrar a hacer empresa, a tener este emprendimiento, a ver el negocio, vamos a ir como que también tocando, creo que esas fibras necesarias de aprendizaje para compartir con toda la gente y ver cómo se logra y desde tu experiencia cómo lo estás viviendo. Pero antes me gustaría igual preguntarte, lo veníamos conversando como a modo de broma, siempre hay una frase que te caracteriza a ti mucho y que me encantaría que toda la comunidad lo conozca. En la empresa probablemente muchos lo saben, que es, a ti te llamamos frío de fríos. ¿Por qué te llamamos frío de fríos, por favor? Quiero que todos lo sepan, que tiene un trasfondo importante, dicho sea de paso.
Creo que probablemente lo primero es que hoy el rol que desempeño está muy asociado a temas de presupuestos, compensaciones y demás, y muchas veces las decisiones que hay que tomarlas es con la mayor objetividad posible. No siempre van a ser las más agradables o las que todos esperan, pero que es una gran responsabilidad tratar de balancear todas las variables en esa línea. Y creo que lo segundo es porque ya es mi estilo personal, no tanto desde una perspectiva de no tratar de entender a las personas o lo que el impacto puede tener, muy por el contrario, realmente siempre una de las cosas que busco es entender a la persona que tengo enfrente, el stakeholder que tengo enfrente y el contexto en el que está para poder ver cómo me comunico frente a él. Pero independientemente de ello, siempre creo que el mejor respeto que le puedo demostrar a las personas es ser totalmente franco y directo en las opiniones o poner a veces el dedo en la llaga cuando nadie lo quiere hacer, ¿no? A veces hay espacios donde sabemos que hay temas que abordar que no son cómodos y probablemente soy una de las primeras personas que trato de poner el tema incómodo sobre la mesa en un afán de construir, no de criticar. Totalmente, y me parece sumamente importante mencionarlo porque dentro del aprendizaje también que hemos logrado juntos, hay algo valioso que hemos construido, ¿no? Y que hoy día, revisando un poco nuestra historia de crecimiento, decía, la gente está muy obsesionada por, oye, quiero seguir creciendo, quiero ganar más, quiero tener más logros, quiero saber cuál es ese camino. Pero cómo se logra detrás de toda esa construcción de hacia dónde necesito llegar, hay una visible carrera o línea con muchas habilidades y con mucha construcción profunda que yo lo he podido ver en ti, que creo que tu experiencia también lo hace muy visible. Tú empezaste igual tu carrera no necesariamente en el mundo de la minería, ¿no? Queremos agradecer a nuestro auspiciador de la tercera temporada, Numi Home. Ellos son fabricantes de muebles premium personalizados. Gracias Numi Home por abrirnos las puertas de este espacio. Pueden visitarlos en la dirección que les dejaremos abajo. No, de hecho yo inicié mi carrera, yo soy ingeniero industrial de profesión. La verdad es nunca pensé trabajar en recursos humanos. Yo empezaba a trabajar en una fábrica, viendo producción, logística y demás. Esas eran un poco las líneas. Sí, trabajé en Universal Textil, ya no existe hoy, pero ahí trabajé hace muchos años en mis inicios. Pero creo que una de las cosas que a lo largo de mi carrera me ha ayudado es que he tomado cada una de las oportunidades que he venido por delante. No siempre han sido las más cómodas, pero todas me han enseñado algo. Y así fue como de pronto un amigo, una amiga me dice, hay una oportunidad de poder trabajar en construcción, en una empresa constructora bastante grande, pero en recursos humanos. Y yo le digo, pero de recursos humanos no sé nada, no tengo realmente ni idea probablemente qué se hace en recursos humanos. No te preocupes, hay que venir, era para ver temas de nóminas, temas de reportabilidad y todo, vas a aprender. Eran prácticas, así que acepté. Y ahí inicié en el mundo de la construcción, empecé a trabajar 5 años ahí, pero siempre el mundo me fue llevando por la minería, ya que ahí a muy temprana edad y en los inicios de mi carrera, parte de tomar esas oportunidades fue de que salió la posibilidad de trabajar en el extranjero. Se estaba construyendo una mina en República Dominicana y me fui a trabajar 2 años allá, a mis 21 años más o menos. Con la expectativa de liderar un área de recursos humanos que probablemente yo de liderar y de recursos humanos aún sabía poco, pero sabía que era una oportunidad que debía tomar. Entonces voy hacia allá y ahí es donde empieza, creo, gran parte de mi carrera, porque me doy con un golpe de realidad. Una de las primeras cosas era que los ejecutivos que estaban allá de mayor experiencia decían, oye, han mandado a este joven aquí que probablemente en qué nos puede ayudar. Estamos abriendo una empresa en el extranjero y estamos a construir una mina. Así que me tocó trabajar duro para demostrar que con trabajo era alguien que sí podía aportar, que estaba en un proceso de aprendizaje y formación, pero que traía muchas ganas de poder hacer las cosas. Entonces creo que ese fue uno de los puntos de quiebre en mi vida profesional, porque me permitió conocer el mundo realmente. Es trabajar en otra cultura, en otra realidad, con otras personas. El primer impacto que tuve, dije, ok, o sea, el mundo es más allá de lo que he conocido de la universidad o de mis primeros trabajos, y de pronto estaba en la construcción de una mina, y también entender que
cada una de las realidades, contextos, tienen sus propias complejidades, tienen sus propias ventajas, también sus propios beneficios, y que eso yo lo podía extrapolar al resto de mi carrera. Con eso dije, aquí hoy estaba trabajando con personas en un contexto, una cultura distinta. Fue muy complejo realmente durante la construcción de esa mina. Durante 2 años tuvimos varias paralizaciones. Fueron mis primeras experiencias con gremios sindicales, con también paralizaciones o huelgas o situaciones que pueden ser complejas durante una construcción. ¿Qué fue quizás lo más duro para ti personalmente en esa etapa? Creo que primero era estar lejos de casa. Segundo, tenía mucho miedo. Era una persona muy tímida. Entonces, recuerdo clarito que una de las cosas me dijeron, Guillermo, hay que ir a levantar datos de la gente. Ok, tenía que subirme a unos buses, a hablar con la gente y me ponía rojo de 1000 colores porque no podía. Entonces, tenía muchos miedos. Definitivamente tenía demasiados miedos a poder interactuar con personas y sobre todo a no saber. Porque en largo fui buen estudiante y siempre tenía la confianza en lo que estudiaba, podía responder, pero ahora estaba en un escenario donde todo era nuevo y no había ningún manual ni libro, nada que me esté enseñando en el camino. Entonces creo que eso fue lo más difícil. Súper retador. Sí. Y de ahí, cuando tú has terminado, digamos, toda esa etapa, el regresar aquí, ¿cómo fue? Definitivamente justo termino esa etapa y curiosamente me envían a la construcción de las Bambas. De hecho, más o menos fue porque los mismos líderes con los que trabajaba allá vienen a liderar la construcción de las Bambas porque era la misma empresa. Y me voy, esa fue la primera vez que llego a las Bambas, por fines del 2011. Me dieron la oportunidad de poder venir. Y creo que me traía muchos aprendizajes porque vine a tomar un reto grande. También era una empresa se iba a hacer una construcción con 8.000 personas y demás, pero ya cambiaba de contexto. De pronto estar en una mina del extranjero a venir a construir otra mina aquí en el Perú. Recién conocía qué iba a ser las Bambas en ese momento. Pero nuevamente fue el hecho de seguir tomando el reto. No es como que, oye, hay esta oportunidad. Le dije, ok, vamos. Entonces fue a la siguiente. Pasaba de probablemente República Dominicana con sus retos y desafíos, pero era al nivel del mar y probablemente una isla caribeña. También no era tan mala la experiencia de estar ahí, a ir seguramente a un lugar más remoto, pero no lo pensé mucho realmente y lo acepté y bueno, y tocó sacar adelante también el proyecto, muy distinto, muy complejo, pero muy lindo también. Algo que me parece muy particular del perfil que de hecho tú tienes y de todo el crecimiento que he podido ver es también esta voluntad de seguir aprendiendo, desafiando, poniendo sobre la mesa las habilidades que tienes, entendiendo el negocio como un articulador importante, que eso yo lo he aprendido de ti. Yo soy creyente de que una de las personas con las cuales yo he entrenado mucho mi cerebro para aprender del negocio eres tú. Y que sirve muchísimo y que es una herramienta que creo ahora compartimos con muchos jóvenes con los cuales trabajamos y que los decimos en charlas, conferencias, qué sé yo, como parte de nuestra experiencia también quizás que sirve. Pero que ahora tú también lo aplicas y que imagino dentro de este proceso de emprender que lo has mencionado, ha sido importante porque ahora tú tienes un emprendimiento. Y mi pregunta más bien iría, ¿qué es lo que este emprendimiento te está enseñando que la empresa o el corporativo no te enseña? Creo que de ambos lados me han enseñado bastante para el emprendimiento. Creo que no solo de una sola vía, creo que he podido aprender mucho el orden o la estructura que uno puede traer al mundo corporativo para empezar un poco más ordenado el emprendimiento. Y una de las cosas, empiezo tal vez contándote primero del corporativo al emprendimiento y luego del emprendimiento al corporativo. Creo que una de las principales cosas, como tú lo mencionas, es este entendimiento de negocio y lo aprendí desde muy chico cuando empecé en estas obras de construcción, trabajando con muchos ingenieros. Digo, ¿cómo los movilizo? ¿Cómo los convenzo? Y me di cuenta que tenía que hablar en su mismo idioma, en los mismos términos, en números. Entonces dije, ok, vamos a hablar del negocio y era entender que era importante a nosotros una obra de construcción, probablemente aparte de definitivamente cumplir el cronograma, avanzar la construcción como tal, valorizaciones, números. Entonces era ver cómo desde la información de recursos humanos o cuando quería que
alguien pueda tomar en cuenta mi punto de vista o cambiar la forma de gestión es poder mostrarle el impacto que sus decisiones o dejar de hacer algo estaba tomando en el negocio. Entonces, desde ahí muy chico me di cuenta de que hablar el idioma del negocio ayudaba a movilizar decisiones. Y es en esa línea que empecé a seguir haciendo y dije, ok, en esta línea puedo seguir hablando. Y a lo largo de esa carrera fue involucrar más en temas financieros, en temas de operaciones, procesos, lo cual me llevó a entender una mejor forma el negocio. Eso me lleva a que al momento de emprender pueda tener una vista un poco más holística, ¿no? Más allá complementada, que la maestría fue una buena forma de cerrar el ciclo, de darle más forma o entender mejor algunas cosas, fue eso. Pero creo que algo que me trae el emprendimiento y que no lo veo mucho en el mundo corporativo, honestamente, es solidaridad. Porque entre emprendedores hay mucha solidaridad. He tenido la oportunidad de trabajar con muchas marcas para hacer alianzas, eventos y demás, algunas que están empezando, otras que ya son más sólidas o robustas, donde se siente un interés genuino de que te vaya bien. Y en ese interés genuino de que te vaya bien, están dispuestos a decirte, te presto mi infraestructura, oye, no te preocupes, yo lo lanzo en mis redes, tú también y demás, porque hay un proyecto más grande. Todos quieren que le vaya bien a todos. Y eso hace que se pueda colaborar genuinamente. En el mundo corporativo a veces es parte de querer alcanzar los objetivos o todos tener una carrera profesional, o la mayoría buscando el éxito. Hay veces que no somos tan abiertos o tan solidarios como quisiéramos o como debería ser. Y eso hace de que se retrase conseguir los objetivos o a veces se estén trastabillando entre unos con otros. Eso para mí es el mejor aprendizaje que me ha dado el emprendimiento, que yo ahora trato de llevarlo al mundo corporativo. Porque al final es que te vaya bien a ti, que te vaya bien al resto, es que le vaya bien al negocio y probablemente les va a ir bien a todos. Pero es difícil ir evangelizando en esa parte, pero creo que uno empieza por casa, ¿no? Entonces, mientras lo pueda ir trabajando con mi equipo, con las personas de trabajo, poco a poco creo que lo podemos ir logrando. Pero para mí ese es mi mayor aprendizaje hasta hoy. Qué chévere que lo menciones porque creo que es una de las cosas fundamentales que pasa en un corporativo y que muy pocas veces nosotros lo hacemos visibles, ¿no? Esa colaboración. El mundo corporativo está muy lleno de competir, ¿no? Y no necesariamente porque esté formado para competir. Un día leía mucho sobre el liderazgo también y decía que a veces el líder pues está como también muy involucrado a crear esta cultura y esta sintonía de que a veces premia esta competencia que no es tan sana, ¿no? O la cultura está instaurada que esté premiada por esta competencia no tan sana. Entonces ya te insertas en organizaciones que probablemente no están, digamos, alineadas a lo que quisieras de una manera natural, ¿no? Y que promueven tu bienestar. Pero en el mundo de emprendimiento, imagino, y me encanta que tú lo menciones, porque traes este aporte y tú probablemente lo estás viviendo con tu equipo también, porque creo que nosotros entrenamos mucho para que nuestros equipos puedan también ser capaces de vivir en este compartir. Algo que me pasa es que la gente pregunta, ¿no? Oye, dentro de este proceso quiero abrir un negocio, no sé cómo hacerlo, no sé si salir del mundo corporativo o no. Y sabes que ya saliéndome un poco de esta conversación, una vez alguien me pregunta y me dice, Mili, ¿tú serías capaz de dejar tu chamba para abrir un negocio e irte del mundo corporativo? Y fue un cuestionamiento que en mi vida llegó y fue como, nunca me había puesto a pensar, ¿no? O sea, qué chévere, sí, pero nunca me imaginé ser como emprendedora, tener una empresa, crear un negocio. Y lo cierto es que después de haber creado Hablemos de Chamba, lo hablábamos también una vez, decía, yo he aprendido mucho en el corporativo y gracias a eso también tengo un nivel de sistema y de gestión que me permite articular una estrategia distinta y viceversa, ¿no? Lo que tú estás haciendo ahora. No hay fórmula perfecta, por ende, a toda la comunidad no es que podamos recomendar si es que debería salir, quedarse o irse o abrir su negocio, renunciar a su chamba y decir acá me quedo. Hay gente a la que le funciona y es chévere.
Hay gente que es un golazo, ha dejado su chamba y le va muy bien. Hay gente que lo puede llevar en paralelo y también es muy exitosa. Pero lo importante es desarrollar este aprendizaje, ¿no? Y poder también, creo que, evidenciar de que estas cosas van sumando en tu aporte de crecimiento personal y profesional. Sí, que creo que es una pregunta, como dices, difícil de responder. Yo en mi vida personal trato de enfocarlo bajo el concepto costo-oportunidad. Digo, ok, ¿qué pasa si yo me dedico a hacer una sola cosa y dejo lo otro que estoy dejando de hacer? Ese para mí es mi costo de oportunidad y me permite darle el espacio o el tiempo a cada una de las cosas que hay que hacer. La verdad es que en el emprendimiento también yo tengo realmente la fortuna que tanto mi esposa y yo estamos involucrados, entonces mi esposa se encarga mucho de la ejecución, operación, lo discutimos, trabajamos un poco en estrategias, pero tengo esa fortuna de poder trabajarlo con ella. Pero creo que, como dices, al final no hay una receta. El hecho de emprender tiene que ver mucho con tu tolerancia al riesgo. No es sencillo. Les digo también que en mi caso, cuando decidí hacer esta inversión, el Excel aguanta todo y eso que hice mi escenario pesimista y cuando arranqué fue peor que eso. Entonces era que Es también verdad. es parte de, o sea, tiene una curva, tiene un proceso, hay variables, empezar a entender a tu cliente, empezar a entender el negocio, todo el mercado en donde te vayas a involucrar, es importante, ¿no? Creo que hay muchas personas que son emprendedores seriales y creo que tienen mucho que compartir y Totalmente, mucho que aprender. sí. Yo también trato de aprender mucho de ellos, realmente más que es un proceso en el que más aprendo seguro de lo que yo puedo traer. A veces converso con otros emprendedores y me dicen, pero tú estás en el mundo corporativo y que de pronto están en una etapa en que son medianas o que ya están un poquito de pequeñas y medianas. Oye, ¿cómo manejan esto en empresas grandes? Me permite también transmitirles un poco cómo se manejan estas situaciones en empresas más grandes. Claro, y es una de las cosas que, ya que tocas el tema, a mí me ha permitido también entender o cambiar mi perspectiva, es no juzgar. Y ahí no porque yo sea juzgón, sino que creo que todos tenemos de todas maneras un tema de un prejuicio. Y a veces cuando ya recién lo vives o entiendes y dices, venimos de una empresa estructurada, organizada, robusta, y ves, oye, cómo en un negocio, si les va también, lo manejan de esa manera, ¿no? O por qué no tienen sistemas ABCD, pero cuando ya los conoces entiendes que hay un porqué, ha habido un crecimiento que no necesariamente ha venido acompañado de ello, pero son súper exitosos en lo que hacen y solo les falta hacer unos pequeños ajustes y cambios. Entonces a veces eso traerlo también hacia el mundo corporativo, no prejuzgar y sentarte a conversar la necesidad de tu cliente, de tu colega, de tu líder y luego con eso recién poder construir, colaborar, creo que eso también es muy importante, ¿no? Sí, y pensaba mientras que te escuchaba, de hecho, la oportunidad que tenemos de reflexionar en varios espacios dentro de nuestro crecimiento. Uno de ellos está muy enfocado en este tema que tú y yo siempre trabajamos, porque para quien no conoce un poco nuestra relación de trabajo en este momento, yo me encargo de toda la parte de atracción y talento. Y tú eres un complemento muy importante. Bueno, tú eres un business partner del negocio en el que trabajamos, pero tú eres un complemento muy importante porque tú me ayudas a ver toda la atracción, pero desde la parte financiera, ¿no? Con los paquetes salariales, a ver toda la parte que tiene que ver con la compensación. Digamos que te veo siempre en signo de dólares. Pero pensaba y decía, la gente siempre se enfoca en ver el trabajo solo desde la parte monetaria, que es lo que nos ayuda a desarrollarnos, a crecer, y es espectacular y está súper bien. Pero lo que no pensamos es en la parte que complementa, que es lo que quizás nosotros lo hemos descubierto en nuestro trabajo, que es no basta solo con chambear bien, con trabajar muchísimas horas, con estudiar mucho o con ser el mejor de toda tu clase, etcétera, 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 para que te den un aumento, para que te den un ascenso, para que recibas un reconocimiento. No, no basta, ¿no? ¿En qué momento tú lo entendiste? ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje para eso?
Y creo que, y eso para mí lo interesante de ahora estar liderando el equipo de compensaciones es que a diferencia de muchos tal vez muchos de mis colegas que ven este tema, y que realmente les tengo una profunda admiración y respeto, han hecho una carrera completa en compensaciones, de sus inicios de carrera y hasta hoy ser muy senior. A mí me ha tocado, como te mencionaba, en construcción, de hecho, diversos roles a lo largo de mi carrera, he pasado por todos los procesos de recursos humanos y luego me toca liderar el equipo de compensaciones. Extraía mucho conocimiento de negocio, fui muchos años business partner de negocio, entonces, y te voy diciendo, oye, pero ¿por qué compensaciones no hacen esto? ¿No? Entonces, y ahora ya estaba del otro lado. Y una de las primeras cosas que un líder que me asignan corporativo, que me asignan este rol, me dice, bueno, te resumo, compensaciones es ciencia y arte. Entonces, ok, no entendía ni que no era ni uno ni el otro, ¿no? Hoy sí lo puedo resumir desde esa parte, es que definitivamente tiene un componente técnico importante porque tiene que responder a justificaciones sólidas, válidas, alineadas al negocio, porque se tomó una decisión u otra, porque son económicas, y un poco de arte, que es más creo que arte, porque no hay una fórmula matemática como tal, pero es este entendimiento del negocio que tenemos de cerca para tomar decisiones. Cuando evaluamos una posición, por ejemplo, conjuntamente contigo para determinar un salario u otro, no es que A más B nos da C, vemos la experiencia del candidato, evaluamos ese momento del mercado, el impacto que puede tener el retraso de esa posición en el negocio y demás, dentro de un marco de referencia que es lo que nos da la ciencia, y el arte es un poco donde nos terminamos de mover. En síntesis, el salario que uno recibe muy asociado a la posición que uno va a ir a desempeñar, el impacto que va a tener esa posición en el negocio y también en el mercado en que se mueve el negocio donde uno estamos. Alguna vez conversaba con unos chicos y me decían, Guille, ¿dónde puedo trabajar para ganar más? ¿No? ¿O dónde puedo ir para ganar bien? ¿No? Y primero que el punto de la cantidad o el salario, la competitividad del salario que uno puede recibir va a depender mucho de la industria en la que tú vas a participar. Eso es uno, ¿no? La industria te marca mucho. También el hecho, porque si es una industria donde los márgenes son muy pequeños, definitivamente tal vez la holgura para tener un salario más alto no va a ser, no es tanta, ¿no? O si estoy en una empresa que tal vez es relativamente pequeña, también de igual forma, ¿no? El nivel de facturación tiene que ver mucho con las estrategias de compensaciones. Ahora, ¿significa que estas son malas empresas? No, no lo son, sino que pueden ser competitivas en el nivel o en el mercado en el que se manejan y pueden ser caminos para ir moviéndose hacia otras industrias y demás. También es cierto que cambia mucho el tipo de rol. Roles comerciales se mueven muy distinto que roles corporativos, tienen otras estructuras de compensación. Entonces, a grandes rasgos, es un poco como por dónde se mueve. Por eso es importante que cuando uno toma una decisión de movimiento por un tema salarial, es importante entender la industria donde me estoy yendo, dónde me estoy moviendo, cómo se mueve ese sector, cómo se mueve esa industria, para que podamos saber qué terreno también estamos pisando. O sea, yo creo que ese es un ejercicio básico con cualquier persona que está pensando en su salario y dice, me gustaría ganar tanto, ok, es hacer un scan en qué industria estoy, a qué industria me gustaría moverte, el tipo de empresa en la que estoy, márgenes y demás. Entonces, sin esa lectura, probablemente estamos dando saltos al vacío, ¿no? Sí, a mí también me han hecho esa pregunta de, creo que debería de trabajar en tal rubro que paga más porque si no, no voy a ser exitoso o exitosa. Y la verdad es que muchas veces no depende del rubro. Justo venía escuchando que todo este mundo de creación de contenido es un mundo que está creciendo exponencialmente y que muchas personas no lo están viendo como un foco importante en ciertos rangos de edad o en cierta forma de crecimiento, ¿no? Y yo pensaba y decía, bueno, pues que antes no había mucha educación sobre esto, ¿no? Ahora hay mucha gente que sí se dedica, que le invierte muchísimo tiempo y que, imagínate, ya sale como una industria nueva y no necesariamente las industrias para las cuales nosotros estamos creciendo, hemos estudiado una carrera o qué sé yo, ¿no? Nos hemos dedicado muchísimo tiempo.
Totalmente, no totalmente. Por ejemplo, pensar, tengo varios amigos que tienen startups y a veces conversamos de estos temas y es otro mindset. O sea, ahí no, lo que vemos como industrias más duras, tradicionales o hasta retail, en cómo se compensa en un startup o cómo se asignan sueldos, metas comerciales y demás, es distinto. Entonces, la oportunidad de trabajar con ellos también, ayudarlos en esa parte y no es otra, cambia las realidades, va a depender mucho del contexto. ¿Y tú qué estás detrás de toda esta parte de conocer cómo se calcula, cómo se negocia, cómo es que el negocio ve y visualiza esta valorización de una posición de un candidato? ¿Tú sientes que a pesar de haber conocido toda esta información, alguna vez quizás cometiste algún error o tomaste alguna decisión incorrecta en este proceso de tu línea de crecimiento en cualquier parte de tu experiencia? Me gustaría decir que alguna, pero diría que muchas. Entonces, Qué bueno, porque aprendiste un si montón, no, me no hay imagino. forma de aprender. Primero de lo que me estabas mencionabas al momento de asignar un salario, cómo lo ve una empresa, cómo lo ve una compañía. Creo que una de las cosas que todas las compañías, desde muy chiquitas, emprendedoras o grandes, adolecemos es temas de talento, ¿no? Porque la verdad pasa a ser el recurso escaso en muchos escenarios, más o menos o en otros. El tener esta capacidad de poder hacer que la rueda siga girando el negocio es tener a la gente correcta en el momento correcto. Para ello es ver cuál es mi capacidad de atracción. Tiene muchos componentes, seguramente lo que podemos estar mostrando hacia afuera de cómo se maneja la empresa, las condiciones de trabajo, pero muchas encuestas te lo dicen, más del 60 o 70% sigue siendo el salario lo que a las personas le interesa. Bueno, creo que está en el tercer nivel de Entonces, prioridad. es muy relevante. Ahora, como empresa, ¿dónde quieres competir? ¿Cuál quieres que sea tu capacidad de atracción? Va a marcar tu estrategia. Porque esa estrategia se tiene que determinar con el mercado al cual yo voy a apuntar. Obviamente, normalmente si ya estoy en una industria, voy a analizar esa industria, ese sector, y luego tengo que ver dónde me voy a posicionar. Estoy pensando en ser el mejor pagador. Realmente hoy las finanzas no me dan para hacerlo. Voy a estar en el cuartil más bajo, voy a estar en el medio. Esa es una decisión inicial. Porque eso de ahí me tengo ya un punto de referencia de decir, si yo quiero contratar un rol, no sé, un jefe de producción o un supervisor de operaciones en esta industria, ya tengo una idea de cuánto está pagando el mercado, ¿no? Sea por información de encuestas formales, que hay muchas, o a veces por sondeos de mercado que son más públicos, pero ya tengo una idea. Con eso de ahí es como la empresa primero determina cuánto es lo que yo puedo pagar para una posición. Tengo mi aspiración como compañía, siempre querer tener al mejor talento, pero dependiendo de mi situación financiera o la realidad del negocio, voy a determinar cuál va a ser mi mejor posición que yo puedo pagar para un rol o determinados roles y en función a eso ya me voy moviendo. Esa es una de las cosas básicas. E importante también porque dentro de ese proceso, para poder tú seleccionar, ya luego el candidato tiene que tomarse el trabajo de poder ver en su industria en la que va a postular o en la que está, comparar cómo está el mercado y ver y llegar preparado hacia una entrevista, ¿no? Me ha pasado muchísimo que una de las cosas que sucede es que los candidatos cuando van a una entrevista nunca están preparados para negociar su salario. Y es increíble porque sientes que la pregunta, cuando tú les haces su expectativa salarial o realmente les pones como este rango de lo que deberían de ganar, el candidato se queda en blanco o no te responde o no se siente seguro, segura, y ahí ya te da un preconcepto de, ok, ¿qué está pasando aquí? Uh-huh. Creo que es un tema, a ver, por muchos años también ha sido un tema tabú, hablar de salarios, hablar de compensaciones, hablar de estructuras salariales que tan bien o mal se paga en un sitio, ¿no? Y el hecho de no tener una educación financiera desde edades muy tempranas, como lo hemos recibido en la mayor parte de la educación de nosotros, hace de que estos temas sean difíciles de conversar también. Y también es cierto que cuando yo decido moverme o postular hacia alguna posición, es lo que hablaba al inicio, es importante saber también
el terreno en el que me estoy moviendo, la industria en la que estoy moviendo, la empresa a la que estoy postulando, para tratar de hacerme alguna idea de lo que podría estar pretendiendo o ofertando esta compañía, ¿no? Definitivamente todos, para tomar un movimiento o tomar una posición, la parte salarial es totalmente relevante, además de obviamente si es una nueva posición, una posición de mayor envergadura y demás, pero el poder ser transparente, creo que en las expectativas dice mucho del profesional que está por delante. Creo que una de las cosas que recomendaría es de que no sientan que el decir mucho o poco los va a prejuzgar en entre. Es mejor decir cuáles son mis expectativas reales para poder tomar una posición pretensiones, porque es en la cual yo me sentiría cómodo. Algo tú me dices, algunos errores, cosas que he sido en el camino con esto, es que a veces en una negociación salarial muy dura o muy intensa hemos logrado traer o contratar a alguien en alguna oportunidad con un salario que tal vez era más bajo que sus expectativas. Dijimos, ok, se logró la contratación, la persona aceptó menos por distintas razones y vino, pero muchas veces esa persona no dura mucho tiempo, se va. Entonces, eso de ahí no es bueno para el negocio, no es bueno para la experiencia que tuvo la persona con nosotros, para nadie. No significa que vamos a poder cubrir siempre todas las expectativas de todos. Es por eso que me dices frío de fríos, es porque es la verdad, no siempre se va a poder cubrir todas las expectativas, pero obviamente hay un margen razonable de negociación y lo mejor para toda persona que está en ese proceso es 100% transparente. Estas son las expectativas con las cuales yo me sentiría cómodo y partir de ahí esa negociación. Del otro lado, probablemente compartir de que se puede, no se puede o estamos bien, pero si dejar la pregunta abierta o ya después lo vemos, simplemente entras a un terreno sin información que después no va a ser cómodo. No, y hay una pregunta encima que acompaña mucho a todo lo que tú comentas, que casi nadie la hace cuando probablemente habla de finanzas, de compensación, del valor, digamos, de su chamba, que es cómo cuantificas tu trabajo, ¿no? Y no sé si tú crees que hay otra pregunta que casi nadie lo hace al momento de hablar también de estos temas dentro de una empresa. Creo que está muy asociado a lo que tú dices al impacto que tiene el rol en la organización, ¿no? Entonces, hablar del impacto que tiene cada una de las posiciones dentro de la organización, eso tiene mucho que ver también con el nivel salarial al cual puede apuntar. Esto no significa que una posición sea más importante que otra, no va por un tema de importancia, sino de magnitud de impacto de la decisión de la posición en los resultados que puede tener el negocio. Es por ello que muchas de las posiciones, a veces que pueden ser técnicas, no necesariamente las más altas de la pirámide, pero pueden tener un impacto muy fuerte en los resultados finales del negocio o en costos, pueden apuntar a salarios más altos. Entonces, creo que para poder hacerme esa pregunta, una autorreflexión sin sesgos, porque es natural que podamos tener nuestros propios sesgos y expectativas sobre cuánto debería o no ser mi salario, es entender, analizar un poquito el puesto que estoy ocupando, cuál es el impacto que puede estar teniendo al negocio en comparación a otras posiciones y me puede dar una referencia que tanto bien o mal puedo estar dentro de una organización, porque al final del día estamos hablando de entidades o las empresas se miden también por resultados y poder ver cuál es el impacto de la posición hacia el negocio está muy asociado al salario. No muchas veces se habla porque se piensa que esto puede ser que tiene que ver algo contra la valía de la persona o lo tan bien que lo puede hacer. Y eso no tiene que ver con eso, ¿no? Porque creo que podemos tener excelentes seres humanos, excelentes personas trabajando con nosotros y que es importante para poder quitarle un poco esos sesgos, es que el salario está asociado al impacto que pueda tener la posición dentro de la organización. Y muchas veces estas personas van asumiendo roles de mayor impacto y por ende va acompañando con una mayor remuneración. Súper, ¿no? Y lo interesante aquí es cómo también la persona tiene que ser consciente de ese impacto que genera dentro de la organización, porque finalmente cuando tú hablas con tu equipo, contigo mismo primero, para
valorar lo que haces, tienes que ver esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es el impacto que generas dentro de tu puesto de trabajo, dentro de tu empresa, para ti mismo, en tu crecimiento personal, profesional, en el negocio luego, con tu equipo, etcétera? Porque luego, si es que tú quieres seguir creciendo, probablemente las conversaciones irán girando en base a eso y no necesariamente en base a lo salarial. Lo salarial es como que acompaña a lo que tú decías hace un momento, que es la responsabilidad que te da la organización. Totalmente, totalmente. Al final es lo que acompaña al nivel de responsabilidad que uno va asumiendo en el camino, ¿no? Y creo que sí, algo que es importante recalcar, y lo mencionaba, es que nos toca analizar el contexto completo y a veces puede decir, ok, hacemos este análisis y decimos, nuestra posición es de alto impacto. Ok, ¿y cuál es la situación actual financiera de tu compañía? Probablemente va a ser, estás en un buen o mal escenario para que se esté hablando de una mejora salarial porque los resultados acompañan o también de igual forma, porque mucho comparamos a veces los salarios o lo que vemos en internet, entonces es natural, pero es importante entender el contexto también en el que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Y cuántos, dentro de todo este proceso de crecimiento tuyo, cuál crees tú que ha sido gran parte de tu éxito por suerte o gran parte de tu éxito también por esfuerzo o por toda la chamba que le has metido? ¿Cómo tú cuantificas un poco lo tuyo, no? Creo que personalmente lo mencionaba al inicio, lo que me ha permitido, o sea, ir avanzando tal vez a lo largo de mi carrera, ir dando algunos pasos o ir cumpliendo algunas metas que tenía previstas, ha sido realmente ir tomando decisiones o ir tomando las oportunidades que se han presentado por delante, y creo que aquellas que no fueron cómodas fueron las que mejores resultados me han dado. Muchas veces han sido aquellas que han implicado decisiones difíciles, o estar lejos de casa, o a veces era un trabajo que no necesariamente quería hacer, pero que esas de ahí, el tomar cada una de las oportunidades y aprovecharlas al máximo, creo que han sido las que más me han ayudado. Y obviamente estar listas para ella. En el camino, durante todo este proceso, nunca he dejado de poder esta curiosidad, ir complementándola con aprendiendo cosas nuevas y demás. No todo entrenamiento formal, creo que más he aprendido de poder investigar por mi cuenta qué es lo que puedo haber estudiado como tal, y también de aprender con las personas con las que interactúo, ¿no? Creo que hemos hablado muchas veces eso, ¿no? Sí, Tener realmente personas de quien hablamos, aprender es muy importante, ¿no? hablamos mucho de eso y yo soy consciente de que he aprendido también mucho de ti. Compartes tú mucho de libros, hemos hablado desde hace muchísimo tiempo de podcast. Creo que cuando salió todo el boom de la IA, hemos sido los primeros como que teníamos conversaciones de tú, cómo lo estabas implementando. A mí se me abrió el bichito de cómo, porque tú empezaste todo el tema de tecnología también, te has involucrado en muchas cosas que me parece bravazo, la verdad, que ahora lo comentes, que uno tiene que estar listo y que creo que las oportunidades probablemente te van a llegar, pero tienes que seguir en ese espacio de formación sin esperar necesariamente que te lo den. Creo que tienes que buscarlo, y la posibilidad también que te da la tecnología ahora es maravillosa porque lo encuentras, la verdad, a disposición, y en donde tú quieras crecer y desarrollarte, creo que lo puedes hacer. Yo tenía ahí una pregunta que se me hace también muy como especial porque tiene que ver también con tu lado un poco más familiar, ¿no? De hecho, creo que gran parte de lo que tú eres, del hombre que eres, viene muy arraigado del aprendizaje de tu familia, ¿no? Y de todo lo que te ha dado. ¿Cómo lo resumirías tú en palabras muy simples de ese aprendizaje que hoy lo traes aquí y que también lo predicas no solo en tu trabajo, sino en tu vida del día a día? Creo que va muy asociado a lo que hablábamos hace un momento. Vengo de una familia muy trabajadora. Realmente mi madre fue la que me enseñó desde muy chiquito a trabajar. O sea, he tenido la oportunidad de trabajar desde muy pequeño, acompañarla en muchas de estas cosas y entender. Sobre todo, hay una frase que ella siempre me dice: hay que sobreponerse sobre todas las cosas. Siempre me lo decía. Entonces, y creo que eso ha sido lo que me lleva siempre
a ir viendo dar un paso adelante, ¿no? O sea, creo que como todos seguramente hemos pasado distintas situaciones a lo largo de la vida. Sabes que hace unos años tuve esta operación al cerebro también, que fue todo un proceso nada fácil, pero que me ayudó bajo este mantra, si quieres verlo así, digo, ok, esto me está pasando por algo que me enseñó mi esposa siempre es, ¿qué te enseña? Siempre me dice cuando pasa algo malo es, ¿qué te está enseñando esto? Porque cuando pasa algo malo, algo que uno no quiere o sientes o te duele, es algo viene a enseñarte. Entonces digo, ok, voy a aprender de lo malo que me está pasando y lo voy a conjugar con lo que me decía mi mamá y me voy a sobreponer. Entonces, porque una vez que lo entiendo, lo aprendo, probablemente se me hace más fácil a mí el poder avanzar o dar el siguiente paso. Para mí yo creo que eso es parte de la esencia de lo que soy hoy, ¿no? Esa combinación de tener en mi vida a dos mujeres como mi madre y mi esposa que ambas han podido complementar estas dos cosas y que me ayuda a mí a afrontar la vida de una forma distinta. Definitivamente creo que ese es, si pudiera, en pocas palabras, eso es para mí. Qué chévere, muchas gracias, Guille. Y no sé si quieras darles como algún consejo a toda esta generación también que nos acompaña en esta nueva construcción de habilidades y dentro de un mundo no solo corporativo, sino también que comparte ahora contigo también esta vena emprendedora que tú lo tienes y me queda clarísimo que lo estás haciendo muy bien. Creo que si pudiera quedarme un poco con lo que en un espacio me permitió compartir algunas habilidades del futuro, las llamaban, yo creo que me quedaría básicamente con dos. La primera es llevar toda esta curiosidad, porque creo que hoy tanto las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy, son curiosos, o sea, tienen ganas porque tienen acceso a información, a poder profundizar un poquito en algunas cosas y entender a veces los problemas que tienen por delante. Porque en esta época o en esta era de la inmediatez, somos más susceptibles a poder tratar de resolver los síntomas que tenemos y no tratar de buscar el problema, porque va a tocar hacer más porqués. Y eso va a hacer que tomemos soluciones que a la larga no son sostenibles. Y si están buscando destacar o están buscando realmente crecer a lo largo del tiempo, es aquellos que puedan resolver problemas reales y de origen y no síntomas, son aquellos que se van a diferenciar. Entonces, aprender a cuestionarse 2, 3 capas más, identificar problemas reales y no atacar síntomas, creo que va a ser súper importante. Y lo segundo es, complementando esto, empezar a aprovechar todos los recursos que hay hoy de información, empezar a tomar decisiones en función a data, a información real, porque vamos a estar muy susceptibles a poder contestar todo con la primera mano con lo que me dice la IA, pero creo que con esto no es que diga que esté malo la IA, al contrario, yo trato de aprovecharla al máximo. Entenderla creo que va a ser importante, desmitificarla, hay demasiados mitos, hay mucha información que no necesariamente es real, así que es importante entenderla desde el origen para poder sacarle el máximo provecho y así una vez que tengo identificado problemas reales con todos los recursos que tengo a mano, tomar decisiones, aplicarlas y estoy seguro que con eso es aplicable a cualquier ámbito que se estén desempeñando, ¿no? Espectacular, gracias. Muchas gracias, Guille. Gracias porque desde el primer momento que hemos hablado en este proyecto de Hablemos de Chamba, siempre has tenido una frase conmigo que la comparto hoy día, que es sin miedo al éxito, y me la has hecho acordar hoy día, que me ha acompañado en absolutamente todos los momentos de mi carrera, en viajes importantes, en proyectos donde me he tenido que lanzar, y creo que este espacio lo valora. También va a ser como un mantra importante y lo sigue siendo en mi vida. Y bueno, creo que no va a ser el único espacio. Tú nos acompañas, me acompañas siempre en muchos espacios profesionales y creo que dentro de toda esta trayectoria que tú tienes vamos a seguir compartiendo también mucho conocimiento porque nuestro espíritu es eso, ¿no? Es seguir como compartiendo lo que aprendemos. Así que te agradezco profundamente que estés hoy día aquí conmigo. No, gracias a ti, Mili, por la oportunidad.
Y bueno, muchas gracias a todos los que están aquí hoy día conectados y empecé yo con una pregunta que era, sé que debo ganar más y probablemente Juan Guillermo Alvarado, como yo lo conozco, Guille, contaba un poco su experiencia, pero decía algo sumamente valioso. No se trata solamente de ver el monto, cuánto, cómo. También se trata de ver qué hay detrás de lo que uno hace. ¿Cuál es la acción que tengo? El conocimiento del negocio. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué puedo aportar? ¿Y qué habilidades puedo poner sobre la mesa? Si este episodio resonó contigo, compártelo, comenta, dale like. Nosotros vamos a estar felices igual por si tienes preguntas, poner en los comentarios, vamos a responder. Igual si quieren ponerle alguna pregunta a Guille, vamos a estar ahí muy pendientes de los comentarios. Estamos en distintos canales, en YouTube, Spotify, Instagram, LinkedIn, así que puedes seguirnos en todas las redes. Y nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Chamba. Chao, chao. Gracias.